La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de los Free Webinar de HCN World. Esta noche vamos a hablar sobre el alcance y límites del coaching profesional en las organizaciones. Un interesante tema para aquellos coaches y los que no son coaches podamos conocer un poco más sobre esta interesante disciplina. Antes de comenzar formalmente les voy a hacer unas preguntas para conocernos la noche de hoy. Van a aparecer en sus pantallas el sondeo. Y la primera pregunta es para ver desde dónde se están conectando. Pueden colocar la opción y le dan enviar. Tenemos Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa u otro continente. Están contestando, el 72% de los conectados ya han contestado. Bien. Vamos a cerrar y compartimos los resultados. Fíjense cómo está distribuida la noche de hoy. Un 38% desde Norteamérica, otro 38% desde Centroamérica, un 15% desde Suramérica y un 8% desde Europa. Sean todos bienvenidos. Vamos entonces con la siguiente pregunta que también nos va a permitir enfocar la conferencia de hoy. ¿Son coaches certificados los asistentes de la noche? Pueden colocar sí, si han hecho una certificación de coaching, y no, si aún no la han hecho. Y si aún no la han hecho, ya saben a dónde contactar a hcnworld.com, que vamos a tener próximamente certificaciones de coaching neurolingüístico. En julio, ahorita inicia una en la Ciudad de México, también en octubre en Panamá y Barranquilla, y en septiembre aquí en Chile, donde estamos la noche de hoy de personas. Aún están contestando. Vamos a cerrar el sondeo y compartimos los resultados. Un 60% de los asistentes son coaches y un 40% aún no lo son. Ya saben, la información la pueden conseguir en hcnworld.com en calendario. Ahí están todas las certificaciones a nivel internacional. Y si no, pueden escribir a info@hcnworld.com y con gusto le damos la información. Y una última pregunta es conocer si los asistentes de la noche de hoy trabajan en recursos humanos dentro de una organización. Bien, vamos a cerrar y compartimos los resultados. Un 33% trabaja en recursos humanos y un 67% no trabaja. Estos datos le van a servir a Ricardo por el enfoque de la conferencia. Ahora sí, antes de presentar a Ricardo, vamos a leer un poco quién es Ricardo Escobar. Y Ricardo Escobar es socio fundador y certificación internacional de HCN World. Es socio fundador también de SG Talent Consulting. Es Master Coach Trainer de la IC de Berlín. Es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México. Es representante de Lean Global para México. Es presidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia. Es certificador autorizado de Team Coaching por Lean Global. Certifica coaches en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile. Y ha sido invitado como conferencista a diversos congresos en más de 15 países de Latinoamérica. Y hablando de congresos, en octubre no se pueden perder el sexto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring de HCN World, que va a ser en México con nuestro business partner Alonso y Asociados. Ahora sí, Ricardo, muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Sí, muy buenas noches, Olvin. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Excelente. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla. Voy a enfocar la charla desde dos miradas, tanto para los que son coaches como para los que no lo son. Y la charla tiene que ver con los alcances y los límites del coaching como metodología dentro de las organizaciones y principalmente como una metodología de apoyo al desarrollo de líderes. Hay personas
acá en la charla que trabajan en áreas de recursos humanos, por ende muy seguramente son usuarios de servicios de coaching, inclusive son compradores de servicios de coaching. También tenemos colegas que son coaches y tenemos personas que es como su primer acercamiento al mundo del coaching. Algunos de los comentarios para los que son coaches puede ser como el refrescar un poco conceptos básicos y creo que el enfoque que voy a dar también nos puede ayudar a los que somos coaches a fundamentar mejor nuestro trabajo, inclusive cuando estamos conversando con una organización para un posible proyecto de coaching. Entonces, vamos a trabajar desde esas 3 miradas, más o menos cada 20, 25 minutos vamos a abrir espacio para comentarios y preguntas. Creo que la pregunta en el fondo es, ¿cuál es la mejor manera de acompañar los procesos de desarrollo en los líderes? ¿Sí? Toda organización necesita desarrollar líderes y toda organización necesita que esos líderes se queden en la organización y pongan sus fortalezas como líderes en beneficio de esa organización. Y las organizaciones pues constantemente están buscando cómo apoyar más a sus líderes. La manera común de apoyar a un líder es con capacitación. ¿Qué otras maneras hay? Que quiero aclarar, no reemplazan la capacitación, sino que la complementan. Y es algo en donde se enfoca esta charla. Todos sabemos que un líder tiene que cumplir metas, objetivos, ¿sí? Por el cual se le paga, ¿sí? Se dice que a los líderes nos dicen que desarrollemos gente, pero en realidad nos pagan es por cumplir resultados. Y en ese camino de llegar a resultados, pues hay todo un mundo de recursos y de obstáculos que el líder tiene para llegar a esos resultados a corto, mediano y largo plazo. Esto se pone más interesante cuando redefinimos un poco las metas del líder en 2 tipos de metas, ¿sí? Unas obvias, lo que llamamos metas de tarea, enfocadas a resultados, normalmente son numéricas, tienen que ver con objetivos estratégicos de la organización y tienen que ver con un hacer y un lograr. Sin embargo, hay otras metas complementarias, que son las metas que tienen que ver con el desarrollo del propio líder, con su aprendizaje continuo, con ir desarrollando, fortaleciendo capacidades como líder, competencias como líder, que le aseguren ese logro. Creo que aquí un muy buen símil es ver la meta de tarea, si fuera un deportista, bueno, la meta de tarea es ganar el partido, o si lo quieren ver de una manera más amplia, ganar el campeonato. Pero ¿cuál es su meta de desarrollo? Su meta de desarrollo muy seguramente tiene que ver más con el gimnasio que con el camerino. Tiene más que ver con qué tipo de músculos trabajar y cómo armonizar esos músculos de tal manera que en el partido pueda ejecutar sus capacidades y su rol en la cancha de la mejor manera. Y si lo vemos desde esta perspectiva, mucha de la capacitación de un líder va dirigida a cómo moverse en el campo de juego. Muchas de las instrucciones de su jefe va dirigida a cómo moverse en el campo de juego para meter más goles. En cierto sentido, un proceso de coaching es más un trabajo de gimnasio. El coach sería más el preparador físico que trabaja con los músculos de ese deportista para que esté en su mejor forma posible en el partido. Lo que quiere decir que el rol del coach se complementa totalmente con el rol del líder. El ejecutivo como tal, para llegar a sus metas, necesita apoyos, indudablemente necesita apoyos. ¿Qué apoyos tiene, qué apoyos puede tener y cuál es el rol del coaching en estos apoyos para el desarrollo del ejecutivo en las organizaciones? Y es en lo que nos vamos a enfocar y es en donde vamos a ubicar un poco cuál es el rol del coaching, qué puede lograr un proceso de coaching y qué no puede lograr si no va acompañado por otro tipo de intervenciones de apoyo. Si hablamos de roles, pues el líder, uno de sus principales apoyos es su jefe, indudablemente. Su jefe es un apoyo, pero a su vez es quien lo evalúa, es quien lo dirige, y entonces esto hace que sea un apoyo en cierto sentido muy enfocado hacia la tarea, porque entre otras cosas ese jefe es
corresponsable de esa tarea y hace y dificulta cierto tipo de conversaciones que el líder necesita tener, ¿sí? Dado que mi jefe también es un evaluador de mis resultados y en cierto sentido es quien aplica las consecuencias del llegar o no a esos resultados, una pregunta interesante es ¿hasta dónde yo me sincero con mi jefe? ¿Hasta dónde puedo abrirme en cierto tipo de conversaciones por ejemplo, los miedos que tengo a ciertos retos que estoy enfrentando como líder? ¿Hasta dónde yo me abro y me pongo vulnerable con mi jefe? Cuando sé que, por muy abierto que sea, no está dejando de evaluarme. Otro rol de apoyo que tenemos las personas es el mentor. Y estoy hablando en este caso de mentores dentro de la misma organización. El mentor es alguien de mucho más experiencia que está muy enfocado a mi desarrollo a largo plazo, ¿sí? No a mis logros inmediatos. Y a su vez es una persona que me transmite esa experiencia. Definitivamente es un rol de apoyo muy importante, es un rol de apoyo no evaluativo, con sus ventajas y desventajas. Claro que me permite tener otro tipo de conversaciones, claro que me permite abrirme y recibir, ya sea vía preguntas que me ponen a reflexionar, vía anécdotas que ese mentor me cuenta de sus propias experiencias y cómo enfrentó retos similares a los que yo estoy enfrentando, vía sus aprendizajes, todo eso me ayuda. Sin embargo, creo que una de las limitaciones del modelo de mentoring, y no por eso se invalida desde ningún punto de vista, es que el mentor me transmite su experiencia y me ayuda desde su mundo de recursos, pero yo tengo que aplicarlas desde mi mundo de recursos. Y a veces ese gap entre los recursos del mentor y los recursos del mentí pueden hacer que muchas de las cosas que el mentí me dice, me recomienda, me pone a reflexionar, cosas que para él son obvias, hacen parte de su propio bagaje, de experiencia acumulada, para mí no serán tan fáciles de aplicar. Tenemos también los amigos, los colegas, con quienes hablamos, con quienes podemos abrirnos, ponernos vulnerables, etcétera. Pero las conversaciones con colegas también tienen un pequeño reto y una dificultad. Mi colega es mi amigo, pero también en cierto sentido puede ser mi competidor. A la larga podemos estar compitiendo por el mismo puesto. Por ende, ¿hasta dónde me puedo abrir con un colega en ciertas vulnerabilidades? Y con un amigo fuera de la oficina, claro que me puedo abrir, pero muy seguramente lo que voy a recibir es un apoyo de tipo afectivo, más que un apoyo directo que me ayude en esos retos que estoy enfrentando. Tenemos también los terapeutas que, bueno, tienen su función, sin embargo, aunque esto está bastante superado, todavía existe ese tema de solo, o sea, yo puedo solo y por qué tengo que abrirme con un terapeuta. Y bueno, están también los conferencistas a los cuales, pues, no hay que creerles mucho porque siempre hablamos de un deber ser y lo planteamos como fácil cuando en realidad no es tan fácil. El caso es que ese líder tiene muchos roles de apoyo. Pero eso no quita que sigue siendo alguien muy solitario. Y cuando digo solitario, a veces necesita tener cierto tipo de conversaciones, pero no tiene con quién tenerlas. ¿Sí? No tiene con quién tenerlas porque todas esas conversaciones en cierto sentido son evaluativas. Y ahí es donde entra un poco el rol del coach, es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Hasta dónde el coach es alguien que puede tener conversaciones con ese líder que difícilmente puede tener con sus otros roles. Ese líder es una persona entusiasta, es una persona que quiere lograr las cosas, quiere llegar, quiere hacer las cosas bien, está motivado en general, las personas somos automotivadas, sin embargo ese líder a su vez también tiene todo un mundo interno, ¿sí? Y entonces aquí este tema de los recursos y los obstáculos que tenemos para lograr nuestros objetivos se empieza a complicar, o más que complicarse se empieza a poner más interesante, porque hay recursos y obstáculos externos a nosotros, pero también hay obstáculos y recursos internos de nosotros mismos.
Y a su vez, no siempre somos conscientes de nuestros recursos internos y tampoco somos conscientes de nuestros obstáculos internos. Y muchas veces las personas con quienes conversamos, llámese jefe, llámese mentor, etcétera, no tienen esa habilidad y esas herramientas para ayudarnos a detectar obstáculos internos e inclusive recursos internos. Ahí es donde también entra el coach. El coaching ayuda para ver las cosas diferente, ayuda para vernos diferente frente a las situaciones que enfrentamos, nos ayuda a tomar mejores decisiones y nos ayuda a generar también ideas alternativas sobre los problemas que enfrentamos. Y ahí va un poco dirigido los procesos de coaching. Comentábamos que lo clásico es formar a un ejecutivo con base en capacitación. Y entonces al ejecutivo lo metemos en una serie de cursos de liderazgo muy interesantes. Pero la pregunta no es qué enseña el curso, porque muy seguramente la teoría tiene razón. La pregunta es qué es lo que está pasando en ese líder que no está pudiendo aplicar al 100% esa teoría. Y esto nos lleva a una conclusión que es dramática, pero y a veces nos damos cuenta o nos demoramos en darnos cuenta. Y es el tema de que la capacitación por sí misma no desarrolla las competencias. La capacitación está basada en técnicas y está basada en un deber ser. La teoría es el deber ser. Y ese deber ser más esas técnicas no desarrollan las competencias. Ayudan indudablemente, pero en sí mismas no desarrollan competencias. No porque tomo un buen diplomado de liderazgo, eso me va a hacer mejor líder per se. Porque la capacitación está basada en el deber ser. Y ese deber ser no ataca los obstáculos reales específicos de ese líder en particular, o de ese equipo en particular, si fuera el caso, que le impiden poner en práctica ese deber ser. Esa brecha entre ese deber ser y dónde estoy en función de mis obstáculos y recursos actuales no puede ser resuelta solo desde la capacitación. Y muchas veces, y aquí podemos hablar hasta de argumentos de venta, se gasta demasiado dinero capacitando a los líderes. Y todos los que hemos sido compradores o vendedores de entrenamiento de liderazgo, conocemos esa sensación de frustración de un tiempo después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aquello que se enseñó en un curso y qué tanto se está aplicando o no? Y aquí es donde entra un poquito el coaching. ¿Sí? Porque el coaching ataca qué es lo que a ese líder le impide ser como debe ser. En ese sentido, una capacitación complementada por un buen proceso de coaching puede lograr lo que la capacitación sola no logra y aclaro también lo que el coaching solo no logra, porque tampoco podemos irnos al extremo de creer que con coaching se resuelve todo. Lo que se busca realmente es que el líder aprenda, pero redefinamos un poquito qué es aprendizaje. Hay que sacar el mundo del aprendizaje de la parte de conceptualización, porque venimos de un mundo y todos fuimos educados para creer que aprender es repetir como loritos lo que nos enseñaba un instructor o un profesor. Si vamos más a fondo y en el mundo de los adultos, el aprendizaje tiene que ver con un darse cuenta. Y desde ese darse cuenta, desde esa concientización, generar comportamientos más efectivos frente a un resultado deseado. Esta definición a mí personalmente me encanta porque habla de proceso y a su vez habla de etapas. Una primera etapa, que es lo que llamamos el darse cuenta, lo podríamos llamar también concientización. Una segunda etapa que tiene que ver con la aplicación de ese darse cuenta, ¿sí? En la realidad, entiéndase, tener comportamientos diferentes a consecuencia de ese darse cuenta. Y una tercera etapa que tiene que ver casi con una especie de evaluación, en donde tenemos que ver si esos nuevos comportamientos nos están acercando o no frente a los resultados deseados, frente a las metas, si estamos resolviendo o no, superando nuestros retos. Y desde ahí hay que ver el concepto de aprendizaje y entendiéndolo así, la capacitación no es suficiente para que el líder aprenda. Entonces, esto nos lleva a un triángulo del cual hemos hablado en otras oportunidades, pero creo que es muy importante reforzarlo, y es los tres elementos que influyen en que una persona desarrolle una competencia. Por un lado, la capacitación, ¿sí?
Y pongamos un ejemplo, nadar. Bueno, un buen curso de natación, indudablemente, ¿sí? Estas son las técnicas. Pero el curso de natación no me quita el miedo a nadar. El curso de natación no me quita las creencias que tengo sobre quién soy yo en esa piscina. Y que pueden hacer inclusive que no me meta a la piscina. Y eso hay que coacharlo. Entonces, muchas veces la capacitación tiene que complementarse con coaching. Pero viene un tercer elemento que es, ya en la acción, ya en la realidad, ¿qué tanto estoy nadando? ¿Qué tanto me estoy metiendo a la piscina? ¿Qué tanto me estoy enfrentando a aguas turbulentas? Porque ¿de qué sirve saber nadar y tener confianza en mí mismo para nadar si no nado? Entonces, ese triángulo es el que puede llevar a un verdadero desarrollo de una competencia. Por un lado, capacitación, y aquí estoy hablando de soft skills. Por otro lado, coaching, y por otro lado, diseño de experiencias de aprendizaje en la acción. O sea, enfrentarse a la realidad, ¿sí? Donde ese músculo se mueva y se rete y se force a desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que hace un coach desde esta perspectiva? El coach acompaña el proceso de alcanzar metas y objetivos y a su vez desarrolla competencias y le ayuda a la persona a descubrir sus propios recursos. Es un tema de terminología. Que aseguren el éxito, entiéndase el logro de los objetivos, la superación de los obstáculos, la resolución de problemas, fomentando un proceso de aprendizaje continuo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, lo estamos definiendo de la manera más empresarial posible. Entonces, en el fondo es un proceso de acompañamiento el coaching, de acompañamiento al desarrollo de competencias que le ayudan al líder a llegar a objetivos y a su vez que le van a generando un proceso de aprendizaje continuo. Ya hablamos de la soledad del ejecutivo y entonces aquí el tema de aprender y el tema de tener con quién conversar de aquello que no estoy resolviendo, inclusive de aquello que de pronto me siento incapaz de resolver, agarra otro cariz. Ya ese conversar se vuelve diferente cuando la persona con la que estoy conversando no me está evaluando, porque mi jefe me evalúa, mis colegas me evalúan, mis colaboradores me evalúan. ¿Hasta dónde puedo ponerme vulnerable con mis propios colaboradores si se supone que ahí el fuerte tengo que ser yo? También es muy importante entender que no es coaching, porque todos sabemos que coaching es una palabra demasiado usada. Y a su vez es una palabra muy difícil de traducir. Nosotros en las diversas asociaciones de coaching a las que pertenecemos, hemos tenido mucho la discusión de cómo se traduce al español la palabra coaching. Y creo que llegamos a una conclusión. Coaching en español se dice coaching, ¿sí? Por ejemplo, para nuestros amigos de España, hay una particularidad interesante. En los libros editados en España, la palabra coaching la traducen como entrenamiento. Entonces, coachar la traducen como entrenar. Y si ustedes leen libros editados en España, mezclan el término coach, llevarlo al español, coaching con entrenar. Y esto nos lleva a otro mundo, y esto viene del mundo del deporte, donde el entrenador en su chamarra, en su campera, ¿sí? Dice coach, pero es otro concepto de coaching acá. Los procesos de coaching, ¿con qué se confunden? ¿A qué se parecen? Y esto genera unas confusiones que hacen que inclusive a veces las organizaciones no quieran contratar coaches. Y que aquí quiero contar una anécdota personal. Una vez en una organización me dicen, ok, te vamos a contratar, pero por favor no digas que eres coach, porque ya no queremos saber de coaches. Entonces, el proceso que vas a llevar en esta organización lo vamos a llamar diálogos de desarrollo del ejecutivo. Bueno, por dentro dije, bueno, pues no voy a alborotarles el diccionario ni generar una discusión que inclusive ponga en peligro el contrato, pero me quedé con esa sensación de qué interesante cómo una organización se puede vacunar, no contra una metodología, sino contra un nombre de una metodología. Y resulta que llamándolo diálogos de desarrollo de los ejecutivos funcionó muy bien, pero no se usó la palabra coach. Entonces, ¿con qué cosas se puede confundir el coaching? Y esta confusión, cuidado, no solo es de las organizaciones, es de los coaches mismos. O de muchas personas que dicen hacer coaching sin haber pasado por un proceso de certificación con una entidad internacional para convertirse en coaches profesionales. Recordemos que el coaching es una nueva profesión. Es una nueva profesión que todavía no hay ningún
ministerio, secretaría de educación o del trabajo que la regule, pero ya es una nueva profesión, ¿sí? El siguiente paso muy seguramente será que haya carrera de coaching, o hablando en buen mexicano, licenciatura de coaching en alguna universidad. Ya hay especializaciones de coaching, maestrías de coaching. Pues el siguiente paso es que ya haya una licenciatura, una carrera universitaria de coaching. Mientras tanto, y mientras eso sucede, y aún aunque eso suceda, somos las entidades internacionales especializadas en coaching quienes certificamos y avalamos a las personas. Entonces, también hay en el mercado muchas personas que dicen coachar y muy seguramente tienen las habilidades y tienen la confianza de sus clientes, pero no han pasado por un proceso de certificación profesional. Coachar no es un verbo. O sea, sentarme con alguien a hablar de sus problemas no quiere decir que lo estoy coachando. Coachar es una metodología muy específica. No es solo un verbo. No es solo una conversación sobre problemas. O sea, sentarme con alguien a tomarme una cerveza y escucharle sus problemas no quiere decir que lo estoy coachando, ¿sí? De pronto solo lo estoy escuchando. De pronto lo estoy aconsejando, de pronto lo estoy asesorando. Y sí, es una escucha muy bien intencionada, pero no es un proceso de coaching ni nada por el estilo. No es un entrenamiento personalizado, o sea, no es una sesión basada en la experiencia particular del otro, en donde me enseña y me dice cómo hacer las cosas, solo que de manera personalizada. Existen los entrenadores personales, pero eso no es un proceso de coaching. Y esto me lleva a algo muy interesante, y es que a veces las organizaciones cuando buscan un coach dentro del perfil, quieren que ese coach sea especialista en el mundo del coaching. Entonces, mira, queremos que seas coach de un ejecutivo bancario, de un ejecutivo de un banco. ¿Tú has trabajado en bancos? No, yo no he trabajado en bancos, no, entonces no puedes ser coach de un ejecutivo bancario. Ahora, mi pregunta es, ¿están buscando un coach o están buscando un asesor personalizado? Porque si no es un asesor personalizado, ¿por qué tengo que haber trabajado en bancos para poder coachar a un ejecutivo que trabaja en un banco? Si yo no le voy a enseñar cómo ser mejor ejecutivo en un banco. Entonces, no es un entrenamiento personalizado. No es una terapia, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos conversar a un cliente con un terapeuta y cuando vemos conversar a un cliente con un coach, uno dice, bueno, pero es que se parecen mucho. Uno pregunta y el otro responde. Podría ser, ¿sí? En términos de metodología, pregunta-respuesta puede ser muy similar. Sin embargo, el tipo de preguntas es muy diferente. El tipo de temas es muy diferente. Y lo más diferente, y esto para mis colegas coaches, la gran diferencia no es qué hace el cliente con mis preguntas. La gran diferencia entre un terapeuta y un coach es qué hago yo con las respuestas de mi cliente. ¿Cómo proceso esa respuesta y desde dónde preparo mi siguiente pregunta? Creo que esa es una gran diferencia entre hacer terapia y hacer coaching. A su vez, no es una evaluación personalizada, y esto es importantísimo, y también aquí hablo para mis colegas coaches, y hablo para quienes trabajan en recursos humanos que contratan coaches. Muchas veces al coach le pedimos, oye, y pásame un reporte sobre el ejecutivo, ¿y qué tanto recomiendas tú que ese ejecutivo lo nombremos o no lo nombremos director de tal área? Cuidado porque me están poniendo a evaluar al ejecutivo. Y hay un principio que dice, o evalúo o coacheo. O me contratas para evaluar al ejecutivo o me contratas para coachar al ejecutivo, pero no puedo hacer las dos cosas. Entre otras cosas, por un tema de practicidad. Porque si el ejecutivo se siente evaluado por el coach, sus respuestas dejarán de ser sinceras y se volverán respuestas correctas. Y yo, coach, para ayudarte, necesito que seas sincero. Y tú, para ser sincero, necesitas saber que yo no te estoy evaluando. Entonces, cuidado con convertir el proceso de coaching en una evaluación personalizada. Por otro lado, no es consejería. El consejo tiene su valor. Y hay otros modelos que se basan en consejería. El counseling, por ejemplo. ¿Sí? El mentoring usa un poco ciertos elementos de la consejería. Pero en coaching, una de las cosas que les enseñamos a los coaches es no des consejos.
¿sí? No des consejos, o sea, no, como dicen por ahí en cierto modelo, no metas tu cuento en el cuento del coaching. El coaching no es una sesión basada en consejos, ¿sí? El coaching no es una sesión basada en el mundo del coach. Y no es una sesión de seguimiento a resultados. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? Hay ciertos aspectos que tienen que ver con resultados, pero cuidado con no convertir el coaching en una conversación que más bien parece una conversación jefe-colaborador, porque la persona ya tiene un jefe, no necesita otro jefe, ¿sí? Entonces, aunque el coaching digamos, el coaching trabaja con los resultados, pero trabaja en realidad es con el proceso de la persona obteniendo resultados, no con el resultado por sí mismo. El jefe sí trabaja con el resultado por sí mismo, entre otras cosas porque el jefe también se beneficia de los buenos resultados del coaching. Pero el coach usa la búsqueda de resultados del coaching para generarle aprendizaje que le dé elementos para obtener mejores resultados. Pero si se dan cuenta, es un abordaje bastante diferente. Otra de las grandes confusiones que existe en esto tiene que ver con los tipos de coaching. El modelo americano está muy enfocado a definir el coaching por el tipo de meta. Entonces, podemos encontrar miles de tipos de coaching. Coaching de nutrición, coaching de finanzas, coaching de parejas, coaching de esto, coaching de aquello. Porque lo definen en función del tipo de meta. Los europeos creo que son más prácticos porque lo definen en función del tipo de coaching. Y en ese sentido, pues hay un life coaching. Entiéndase una persona que contrata al coach y que muy seguramente le paga de su bolsillo para ayudar a vivir ciertas transiciones en el momento de vida en el que está, cumplir ciertos retos personales que inclusive pueden ser retos de negocios, pero no dejan de ser personales. Y entre otras cosas, donde la persona tiene mayor poder de decisión de si sigue enfrentando ese reto, si se independiza, si sigue trabajando, si no, etc. Y también está el coaching cuando el contratante no es la persona misma, sino es la organización. Y este es un coaching donde es otro esquema muy diferente, porque quien me paga no es la persona, sino es la organización, y quien define las metas de ese ejecutivo no es el ejecutivo, sino es la organización. Y a su vez hay una subdivisión aquí, y es que el coaching puede ser enfocado a desempeño, a subir el desempeño de la persona, o a desarrollar competencias. Y otra subdivisión del coaching, y más que una subdivisión, es una especialización del coaching, es lo que llamamos team coaching, donde mi cliente no es el ejecutivo, sino es el equipo, incluyendo al ejecutivo, ¿sí? Y aquí hay que tener un poco cuidado, porque, y esto yo lo comento muchas veces, muchos colegas expertos en hacer buen coaching individual, cuando se enfrentan a un equipo lo que ven es individuos y terminan haciendo preguntas de coaching individual en equipo. No, en el team coaching yo trabajo es con el equipo, con las interacciones entre los miembros del equipo, con las competencias grupales, etcétera, etcétera, ¿sí? No con los individuos como tal. O sea, no es que le estoy haciendo un coaching a un individuo en presencia de otros individuos. Y bueno, para terminar esta primera parte, ¿cuáles son las principales herramientas de un buen coach? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que aprende un coach en una certificación? ¿Sí? Entre otras cosas, aprende algo aparentemente muy sencillo, que es escuchar. Pero es un tipo de escucha, por un lado activa, indudablemente, y por otro lado no evaluativa. Y esta es la gran diferencia. O sea, y lo comentábamos, las personas están acostumbradas a hablar con personas que los evalúan en algún sentido. El coach es una escucha no evaluativa, lo cual la hace muy difícil y hay que entrenarla. Y es un entrenamiento de mucho fondo, y el aprender a escuchar sin evaluar, a escuchar sin enjuiciar, ¿sí? Y a escuchar inclusive, y mucho más desde el modelo neurolingüístico, a escuchar no lo que la persona me está diciendo, sino cómo y para qué me lo está diciendo. ¿Sí? Yo no te escucho tu cuento, escucho cómo me cuentas el cuento. Y ahí percibo cómo estás tú frente a ese cuento que me estás contando.
es un tipo de escucha muy, muy especial y esto se entrena. Por otro lado, el arte de preguntar, ¿sí? Porque ¿de qué sirve la escucha si no sé hacer preguntas? La pregunta es la mejor manera de controlar una conversación, controlar en el buen sentido de la palabra, sin que la otra persona deje de sentirse escuchada, porque la relación pregunta-respuesta es de 10-1. O sea, mi pregunta se demora 10, 20 segundos, tu respuesta se demora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Entonces la persona se siente escuchada. Y algo que aprende un coach en una buena certificación de coaching es a hacer preguntas, pero no solo el valor de preguntar, sino saber cómo elaborar una pregunta. Porque la misma pregunta hecha en otro momento de la conversación o a otra persona, o a esa misma persona, pero frente a otro comentario, no produce el mismo efecto. Una buena pregunta es como una linterna, nos ayuda a ver áreas oscuras. Las preguntas son como una especie de control remoto en donde yo voy llevando a mi coachee a las áreas donde siento que mejor le puede ayudar. Como decimos los coaches, le preguntamos al coachee lo que no se está preguntando a sí mismo. Y esto se aprende y es toda una técnica. Por otro lado, el arte de diseñar las experiencias de aprendizaje. Entonces, los coaches aprendemos a ponerle, aunque no es la palabra específica, pero a ponerle tareas al coachee. Que tareas no son recomendaciones de cómo lograr las cosas, porque eso ya sería asesoría y para eso yo tendría que tener cierto nivel de expertise en la problemática del coaching, sino más bien tareas que lo van a enfrentar a situaciones donde va a aprender o a reforzar el aprendizaje, ese darse cuenta de cosas que de pronto solo en la conversación y con base a buenas preguntas no estoy logrando ese darse cuenta o no lo estoy logrando en su totalidad. Entonces le puedo poner ciertas tareas al coaching, ya que hay que ser muy recursivo, muy creativo y muy estratégico en qué cosas le recomiendo que haga, entendiendo que le recomiendo que las haga no para que logre, sino para que aprenda, que es muy diferente. Y algo que también trabajamos muchísimo en coaching y que se aprende es el arte de trabajar con las creencias limitantes, ¿sí? O sea, toda persona tiene creencias sobre los problemas que enfrenta. Y esas creencias terminan siendo una especie de diálogo interno que termina convirtiéndose o en un recurso o en un obstáculo de los problemas que la persona está enfrentando. O sea, aquello que yo creo sobre el problema que estoy enfrentando y aquello que yo creo sobre mí mismo frente al problema que estoy enfrentando y aquello que yo creo sobre lo que estoy haciendo para resolver aquello que estoy enfrentando nunca será neutro. Esa creencia o es un recurso o es un obstáculo. Y algo que aprendemos los coaches es a tener esa escucha más a fondo que nos permite ir detectando y ayudándole al coachee a detectar cuáles pueden ser esas creencias limitantes que, valga la redundancia, le están limitando el logro de sus objetivos. Creo que estos son como los 4 artes principales que se aprenden en un buen proceso de certificación de coaching. Hacerle a la persona las preguntas, que la persona no se hace a sí mismo, ayudarle a aprender lo que nadie le puede enseñar porque no tiene que ver con aprendizaje técnico. Y aquí sí me quiero detener un poquitín en esta pregunta que es muy común en Colombia. En Colombia se usa una terminología y siempre que vas a hacer coaching te dicen, bueno, ¿tu coaching es del ser o es del hacer? Y creo que es como esas preguntas de ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? El coaching no puede ser solo del ser, ni puede ser solo del hacer. En realidad, las preguntas de coaching van dirigidas a una faceta del ser que tiene que ver con un hacer específico frente a resultados específicos. Pero aquí me gustaría hacer un pequeño stop en lo que estamos comentando antes de profundizar más en esto de coaching del ser y del hacer, para escuchar sus comentarios, preguntas. Por favor, Olvin, si abrimos comentarios y preguntas en este momento hasta lo que hemos hablado sobre qué es coaching, las competencias del coaching y hasta dónde ayuda o no al desarrollo de un buen líder. Bien. Las personas que quieran hacer preguntas, bueno, pueden utilizar el mismo link de preguntas que dice ahí en el panel de control y escribirla y yo las leo.
tenía una pendiente y la voy a leer también mientras siguen preguntando. Alejandro González desde México nos dice: soy líder de recursos humanos, muchas veces me rechaza incluir coaching en procesos por conocer muy poco sobre el ROI, retorno de inversión. ¿Dónde consigo información sobre eso? Y si me formo como coach con ustedes, conoceré sobre eso, dónde y cuándo. Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Es muy válida, ¿sí? Y esto tiene que ver a veces con cómo sabemos que el proceso de coaching fue exitoso. Ahorita al ratito en la segunda parte vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de hasta dónde llega la responsabilidad de un proceso de coaching, pero te lo adelanto. Y viene desde esta definición de aprendizaje. Lo que hacemos en un proceso de coaching es ayudarle al ejecutivo a darse cuenta, a desarrollar competencias, cómo sabemos que esas competencias se están desarrollando, por los comportamientos diferentes que ese ejecutivo tiene en su actuar diario. Estos comportamientos que el ejecutivo tiene tienen un impacto. Tienen un impacto en sus colaboradores, tienen un impacto en sus equipos y a su vez provocan comportamientos diferentes de esos equipos, de esos colaboradores. Y ahí es donde pueden empezar las mediciones. La pregunta es hasta dónde llega el compromiso y hasta dónde llega más que el compromiso, la responsabilidad del coach. Y permíteme usar un ejemplo más concreto. Una vez me tocó trabajar con un ejecutivo que no escuchaba mucho a su gente, era de esos ejecutivos que pensaba que las ideas de su gente eran muy buenas siempre y cuando fueran iguales a las de él. Y eso le dificultaba mucho la escucha. Y bueno, en el proceso de coaching aprendió a escuchar, pero no solo en intención, sino que ya hacía reuniones y generó cosas como todos los viernes a la hora del mediodía de la comida, en México le llaman comida o almuerzo en Sudamérica, invitaba rotativamente a colaboradores, los llevaba a comer, invitados por él, y les preguntaba un poco, y normalmente eran tres tipos de preguntas. Era, ¿cómo te sientes trabajando en el área? ¿Qué ideas tienes para que las cosas mejoren? ¿Y en qué te puedo ayudar para que las cosas mejoren? Y con base en estas preguntas generaba una conversación muy agradable. Por ende, sus gentes se sentían mucho más escuchados. A consecuencia de que se sintieron más escuchados, empezaron a hacer más propuestas y a generar más ideas de cómo podían funcionar las cosas mejor. Y se llegó a medir inclusive casi cuántas ideas por mes. Ahora, hasta acá llega el proceso de coaching, ¿sí? Ese nuevo comportamiento del ejecutivo, gracias a la concientización de la importancia de escuchar a su gente para que su gente fuera más propositiva, generó que su gente fuera más propositiva. Ahora, que la propuesta de un colaborador le ahorró a la compañía no sé cuántos millones, ¿sí? Eso ya es un tema de impacto numérico que beneficia a la compañía y depende del tipo de retribuciones internas que tenga la compañía. Inclusive puede beneficiar a quien generó esa idea, pero eso no tiene por qué cambiar ni pagarle al coach un variable, nada por el estilo, porque el coach ya cumplió. O sea, el coach cumplió con ayudarle al ejecutivo a darse cuenta de la importancia de la escucha, a generar comportamientos concretos de más escucha hacia su gente y por ende que su gente fuera más propositiva. Hasta ahí llega el coaching. Ya, el contenido de cada propuesta y si esa propuesta generó o no beneficios en algún sentido ya muy concretos para la compañía, es un tema de la compañía misma con sus ejecutivos. Entonces, yo lo resumiría de la siguiente manera. Tengamos cuidado en evaluar el proceso de coaching con los mismos indicadores que se evalúa al ejecutivo coachado. Y lo resumo de la siguiente manera. Si yo estoy coachando un ejecutivo comercial, el proceso de coaching no puede ser evaluado con base en qué tanto ese ejecutivo comercial vende más o no. Y la razón es muy sencilla. La venta depende de una serie de variables que van mucho más allá del proceso de coaching. En un proceso de coaching a un ejecutivo yo le puedo ayudar a perder el miedo al no de los clientes, a ser más organizado, en sus citas, etcétera, etcétera. Pero ya si vendió o no vendió tiene que ver con otro tipo de factores. Entonces también hay que ver hasta dónde llega el proceso de coaching y en dónde ya es más un tema de impactos más sistémicos, en donde el beneficiado es el ejecutivo o su equipo o la organización, pero ya el proceso de coaching ya no se mide desde ahí. Al rato vamos a dar un pequeño esquema al respecto. Bien, bien. Y finalmente, ¿dónde y cuándo? Se te lo puedo contestar yo.
Alejandro, y el 12 de julio en Ciudad de México tenemos nuestra próxima certificación de coaching neurolingüístico con Ricardo Escobar, y para pedir información es infomexico@alonsoya.com, alonsoya con z.com. Con Z y exacto. Sí, muchas gracias, Olvin. Igual como tenemos asistentes de diferentes países, con todo gusto escríbanos y les decimos también fechas exactas, o lo pueden ver también en la página de HCN, de donde son las siguientes certificaciones. Olvin les está comentando la que es en Ciudad de México. Bien. Igual al final de la conferencia les detallo cada uno para que tomen lápiz y papel y puedan anotar. Excelente, con gusto. Mira, bueno, entonces vamos. ¿Seguimos con preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. Hay más preguntas, Ricardo. ¿Sigo? Vale, adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad de reuniones de coaching que recomiendas promedio? Aunque dependa del caso. Gilbert Aubert, de Costa Rica. Gilbert, muchas gracias por la pregunta. Mira, un proceso de coaching, el tema de los tiempos se mide desde tres puntos de vista. Uno, ¿cuánto dura cada sesión? Cuáles son los tiempos de intervalos entre sesión y sesión y cuáles son los tiempos del proceso completo. Y de ahí es que se define el número de sesiones. Yo te diría que un rango general es mínimo 6, difícilmente lograr algo en menos de 6 sesiones, y máximo 12. Puede haber excepciones, pero ese podría ser un buen rango. Las sesiones normalmente duran promedio 1 hora, por mucho 1 hora y media. También hay una curva de cansancio, indudablemente. Y el otro tema es los intervalos entre sesión y sesión. En coaching de desempeño, y hay algo que se llama coaching de crisis, los intervalos son cortos porque necesitamos que pasen cosas rápidamente. Sin embargo, no pueden ser tan cortos porque pueden generar unos resultados ficticios. O sea, el ejecutivo empieza a cambiar comportamientos, pero por la presión del proceso de coaching. Y en el momento en que la presión deja de ser presión, o sea, desaparece la presión, entonces vuelve a bajar la curva del desempeño de ese ejecutivo. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Lo que se busca en el coaching es que el aprendizaje sea consciente, autónomo y sostenible. Consciente quiere decir de adentro hacia afuera, que sea por concientización, no por imposición de conceptos. Autónomo quiere decir que los nuevos comportamientos que el ejecutivo genere sean a consecuencia de esa concientización y no solo por presiones externas, y sostenible en el tiempo. Entonces, para que un proceso sea consciente, autónomo y sostenible, yo te diría mínimo 6 sesiones, máximo 12, y un proceso debería durar mínimo unos 3 meses y se puede extender hasta 6 meses, 1 año, dependiendo del tipo de objetivos. Y se van administrando las sesiones con base en esos criterios. De acuerdo, bien. La siguiente pregunta, María Fernanda Telo nos dice, si el coaching no evalúa, ¿cómo definiría el recurso del feedback en el coaching? Qué buena pregunta. Mira, yo te diría lo siguiente, si el coach es externo a la organización, hay que tener mucho cuidado con el feedback, porque imagínate que tú eres mi coaching y yo te veo una vez cada 15, 20 días. Yo lo único que tengo de ti es lo que tú me estás contando en la sesión. Entonces, lo máximo que puedo hacerte feedback es sobre lo que me estás contando. Pero mi pregunta es si ese cuento es cierto o no, y no porque me estés engañando, ¿sí? Pero déjame decírtelo de la siguiente manera. Tú me estás contando una película. Me estás contando cómo viste la película, qué recuerdas de la película, qué impresiones tienes sobre la película. Pero yo, coach, no estoy viendo la película, entendiendo la película como tu día a día. Entonces, yo no puedo retroalimentar la película porque no la estoy viendo. Muy diferente del concepto de feedback jefe-colaborador, porque el jefe sí está observando todo el día al colaborador. Entonces tiene muchos elementos para darle feedback sobre esas observaciones directas. Lo que hacemos en coaching es generar elementos retroalimentadores en el coaching. Me explico. Hay preguntas que le ayudan al coachee a autorretroalimentarse. Por ejemplo, si esto volviera a suceder, ¿qué pudiste haber hecho diferente para obtener mejores resultados? ¿Sí? Le recomendamos al coachee que busque retroalimentadores. Una vez me tocó trabajar con alguien que la idea era que manejara mejor reuniones. Yo no se permitía que yo asistiera a sus reuniones. Pero entonces le dije, ¿tienes alguien de confianza en esas reuniones? Sí. Le dije, bueno, a esa persona, dile que después de la reunión llene este cuestionario. Y trabajamos el cuestionario. Pero si te das cuenta, no fui yo el que lo retroalimenté sobre las reuniones, sino buscamos un retroalimentador. ¿Sí? Entonces,
Lo que se busca en el coaching es que la persona se abra a aprender y busque retroalimentadores, pero no necesariamente el retroalimentador es el coach. Me parece bastante riesgoso un coach externo que solo ve al coachee en las sesiones, que retroalimente cosas que el coachee hizo sin haberlas observado directamente. Es más una retroalimentación sobre cómo el coachee está enfrentando las situaciones, no si fue correcto o no correcto hacer algo. Es un poco diferente el concepto. Perfecto. ¿Seguimos con las preguntas, Ricardo, o continuamos con...? Adelante, si quieres una pregunta más y luego vemos algunos conceptos de cierre. Perfecto. ¿El vicepresidente de recursos humanos de una organización puede ser también el coach de la misma? Nos pregunta Yesenia Robelo. Yesenia, excelente pregunta. Mira, yo creo que las personas de recursos humanos son coaches de la organización con entrenamiento o sin entrenamiento, porque les toca atender retos de personas y equipos dentro de la organización. Por ende, las personas de recursos humanos deberían formarse como coaches porque su trabajo, ser coaches es uno de sus roles. Ese sería un principio. ¿Qué es lo que sucede? Hay un tema de organigrama y hay un tema de confidencialidad de la información. Entonces, una persona del área de recursos humanos puede ser un excelente coach, pero primero, no debería coachar a su propia área, porque es juez y parte. Eso sería lo primero. Segundo, muy difícilmente va a poder coachar hacia arriba, o sea, coachar niveles superiores. ¿Por qué? Por un tema de organigrama y de confidencialidad de la información, no un tema de capacidad del coach. Pero sí puede coachar lateralmente a otras áreas o en forma diagonal, y es muy bueno que lo haga, ¿sí? Y el otro elemento acá es que el ser del mismo sistema te da ventajas, pertenece al mismo sistema de la persona, entiendas si trabajas en la misma organización, pero también puede hacer que caigas no solo en los mismos paradigmas, de acuerdo a este principio de Albert Einstein de un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que se creó, sino que también puede suceder que tú estés limitada un poco por tu rol y tu rol te impida ser neutra o ser objetiva ante ciertas problemáticas del otro, en donde te salen tus otros roles de recursos humanos. Cuando un directivo de muy alto nivel, porque me preguntas específicamente de un vicepresidente de recursos humanos, que si puede ser coach de su organización, sí, definitivamente sí, por capacidad y por rol, pero hay que tener un poquito de cuidado porque no deja de ser una figura evaluativa. Entonces, para ciertas cosas, podría ser mejor contratar un externo, ¿sí? El contratar coaches externos es todo un arte. O sea, una organización no puede estar contratando coaches externos para todo. Es muy bueno que una organización tenga coaches internos. Entonces, hay que equilibrar un poquito eso. Pero digamos que la respuesta es sí, con ciertas condicionantes. Perfecto. Ok, entonces continuemos con la conferencia y sigo continuando las preguntas un poco después. Bien. Excelente, con todo gusto. Bueno, comentábamos un poquito esta diferencia entre este abordaje de coaching del ser y coaching del hacer, aunque en otros países no se da tanto esta terminología del ser o del hacer, sí nos lleva a un planteamiento bien interesante, y es, ¿cuál es el ámbito del coaching? O sea, hay una persona enfrentando una serie de retos y buscando cumplir una serie de metas. Si yo solo me enfoco en la meta como tal, necesito ser especialista en esa meta y termino siendo un asesor de cómo llegar a esa meta. ¿Sí? O sea, si yo solo me enfoco en ayudarle al vendedor a vender más, pues tengo que ser entrenador en ventas o asesor en ventas, si no, ¿cómo le voy a ayudar a vender más? Eso es enfoque de meta, pero entonces nos lleva al mundo de la asesoría, en donde tengo que tener una expertise sobre esa meta. Ahora me voy al otro extremo. Si yo solo me enfoco en la persona como persona, entonces puedo terminar haciendo una especie de pseudoterapia, puedo terminar haciendo una especie de sesión donde la persona sale entendiendo los misterios del universo pero sin resolver nada. Puedo como meterme a terrenos casi diría existenciales. Mira, conozco empresas que me dicen es que aquí no queremos saber de coaching porque es que yo no sé qué es lo que hablan en esas sesiones, que luego la persona sale de la sesión y bueno, primero se ve que lloró, lo cual no es ni bueno ni malo, ¿sí? Pero una sesión de coaching, un indicador de una sesión de coaching no puede ser que tanto lloró el coaching. Si llora o no llora, pues es parte de la sesión, pero no puede ser un objetivo. Conozco modelos de coaching donde un indicador de éxito es que el coachee llore en la sesión. Ahora, para hacer llorar a una persona hay que llevarlo a un nivel de confrontación consigo misma que no sé si se sale ya del ámbito
empresarial. Entonces, ahí es donde creo que habría que tener un poquito de cuidado. Entonces, en realidad, entender que mi ámbito como coach es la persona frente a sus retos. No es el reto por sí mismo ni la persona por sí misma, sino la persona frente a esos retos. ¿Sí? Ese es mi ámbito de acción como coach. Y entonces esto me lleva a ver un poquito el tema de niveles de aprendizaje. Podríamos hablar de un nivel inicial muy práctico, en donde es qué hago, qué logro y qué hago diferente para lograr mejores resultados. Es más, si se dan cuenta, la mayoría de conversaciones jefe-colaborador están en ese nivel. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? ¿Qué puedes hacer diferente para lograr mejores cosas? ¿Sí? Eso se llama nivel 1. Es un nivel práctico, esencial, básico, no lo digo peyorativamente. Hay un segundo nivel en donde trabajamos ya no desde qué hace la persona, sino desde, y aquí estoy usando palabras coloquiales, desde qué paradigmas, desde qué, o sea, qué se dijo la persona a sí misma que le hizo decidir esa acción para lograr ese resultado, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando más con el mundo interno de la persona, pero el mundo interno que influyó en las decisiones de esa acción, de esa estrategia, etcétera. Y el tercer nivel, que ya es un poco más transformacional, ya no hablamos del paradigma, sino de esa entidad que tiene paradigmas, ¿sí? O sea, el paradigma lo podemos entender como unas gafas. Si yo me pongo gafas oscuras, pues veo el mundo color tormenta. Si me pongo gafas rosas, veo el mundo color rosa. Pero hay una parte de mí que decide ponerse las gafas oscuras. Inclusive creo que somos una especie de fabricantes de gafas. ¿Sí? Y otra parte de nosotros se pone las gafas y otra parte de nosotros se queja de que las gafas son oscuras o son rosas. Entonces, podríamos entrar a un nivel más a fondo. Mi recomendación, y desde nuestro modelo, nosotros trabajamos al nivel 2. ¿Sí? Trabajamos al nivel 2. Ese nivel 2 obviamente influye en el nivel 1 porque influye en cambios de comportamiento que van a impactar directamente en resultados. Y lo más interesante de esto es que termina influyendo en el nivel 3. O sea, cuando la persona es consciente, y sigo usando términos coloquiales, es consciente de los paradigmas que genera, inclusive de por qué los generó y hasta qué ganancia secundaria tuvo de pensar así y de actuar así, la persona también termina teniendo ciertas transformaciones más a fondo. Pero el objetivo de un proceso de coaching y mucho más en el mundo organizacional no es generar transformaciones esenciales en la persona. Creo que si vemos eso como objetivo, podemos terminar desfocalizando el proceso de coaching. Y terminamos trabajando a un nivel demasiado profundo con la persona, en donde se desfocaliza el proceso. Y esto sí es una opinión muy personal, por eso a veces las organizaciones no nos quieren, porque generamos una especie de crisis existencial en los ejecutivos que no sé si era necesario. Tampoco caer en el extremo de trabajar solo en nivel 1 y convertir la conversación de coaching como si fuera un equivalente a una conversación jefe-colaborador. ¿Sí? Recuerdo un congreso de recursos humanos en Medellín, en Colombia, como con 300 gerentes de recursos humanos, y una persona levanta la mano y me dice, pero a los ejecutivos hay que prepararlos antes a un proceso de coaching. Le dije, sí, claro, a veces hay resistencias iniciales. Y me dijo, porque es que un proceso de coaching es demasiado largo y demasiado doloroso. Me acuerdo que le dije a esa persona, oye, yo llevo 20, 25 años haciendo coaching y déjame decirte con sinceridad, ni es tan largo el proceso y no sé de dónde hablas que es doloroso, es retador, es confrontador, pero doloroso. Y entonces le dije, ¿por qué no me buscas en el descanso y me comentas más en detalle a qué te refieres con doloroso? No sé qué botón moví, pero la persona nunca me buscó en el descanso. Sin embargo, me quedé pensando, bueno, ¿qué tipo de coaching están contratando que es demasiado largo y demasiado doloroso? Entonces, tener un poquito de cuidado en a qué nivel trabajamos, cuáles son los objetivos y entender que estamos trabajando con organizaciones. Lo que no quita que es la persona frente a un reto. ¿Sí? Sea una organización, no es la persona frente a un reto. ¿Dónde está la gran diferencia entre life coaching y coaching ejecutivo? En life coaching, la persona decidió subir la montaña. Y en cualquier momento la persona puede decidir dejar de subir la montaña. Tiene consecuencias, pero es una decisión individual. La diferencia con el coaching organizacional es que alguien te paga por subir la montaña.
Alguien te premia si llegas a la cima de la montaña y alguien te castiga si no llegas a la cima de la montaña. Y entre otras cosas, te pagan por llegar a la cima de la montaña. Y entre otras cosas, quien contrata al coach y quien le paga al coach no es el alpinista, sino es el sponsor del alpinista. Entonces eso le da un contexto muy, muy diferente a este tipo de procesos. Y eso es lo que me quiero centrar en esta última parte de la charla, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia entre el coaching empresarial con el coaching personal? ¿Sí? Una, las metas no son negociables. O sea, un gerente de ventas no le puede preguntar a un vendedor cuánto quieres vender este mes. ¿Sí? La meta la pone la organización y eso genera una tensión en el proceso. Y el coach tiene que ser consciente de eso. Inclusive yo recomiendo en procesos de coaching hacer una reunión previa con el coachee, con el jefe del coacheo y o con recursos humanos y con el coach para no solo alinear las reglas del juego, sino alinear los objetivos. Porque muchas veces sucede que la organización espera algo del proceso de coaching y luego el coachee ya en las sesiones en privado espera otra cosa y no hubo un alineamiento de objetivos y los objetivos la pone la organización. Y aquí también quiero hablar de algo que hemos hablado bastante, pero creo que es muy importante reiterarlo y es el tema de la confidencialidad del proceso. En procesos de coaching organizacional, la meta no es confidencial, porque la meta la pone la organización. Lo que es confidencial son las conversaciones de coaching. O sea, lo que yo hablo con Juan en la sesión, nadie me puede preguntar. Aunque sea el presidente de la compañía, oye, ¿qué hablaste con Juan en la sesión? Yo le diría, pregúntale a Juan. Pero el objetivo del proceso no lo pone Juan, lo pone la organización, porque la organización es la que está pagando el proceso. Y por eso soy así de contundente en este comentario. Otra cosa es que la persona no necesariamente quiere coaching. En coaching, en life coaching, la persona me busca, la persona paga de su bolsillo, lo cual habla de cierta concientización, cierta necesidad de cambio, y está mostrando que quiere cambiar, tan es así que está pagando la sesión. Pero muchas veces en coaching te pueden llegar ejecutivos resistentes al proceso. Pueden ser resistentes a que no quieren coaching, pueden ser resistentes al tema mismo, o sea, no son conscientes de que tienen algo a mejorar. O pueden ser resistentes al coach, pero el caso es, y esto es muy importante en el diagnóstico previo, entender posibles resistencias iniciales, lo cual daría hasta toda una conversación que se sale un poquito de los objetivos de esta charla, pero tener eso en cuenta. A su vez, tener en cuenta que ese ejecutivo tiene un jefe, y ese jefe influye en el proceso, porque ese jefe es el evaluador de la persona. Y yo tengo que conocer, en lo posible, entrevistarme antes con el jefe, etcétera. Yo tengo que trabajar con el sistema, no solo con la persona. A su vez, esa persona es influenciada por un sistema. Y cuidado cuando nos contratan para ayudarle a la persona a ser mejor líder. Yo lo primero que pregunto en una organización es, cuéntame, ¿qué entiendes en esta organización por liderazgo? ¿Cuáles son las competencias que tú consideras que debe tener un buen líder? Y hacia allá tiene que ser enfocado el proceso, no hacia los conceptos del liderazgo del coach en función de los 20 libros que ha leído de liderazgo. A su vez, ese ejecutivo es evaluado por el sistema. Y aquí viene un poco el tema de cómo evalúan al ejecutivo y por ende cómo evalúan o no el proceso de coaching. Y hasta dónde el coach termina siendo evaluado con los mismos criterios con los que se evalúa al ejecutivo, que ya lo comenté anteriormente. ¿Sí? Miren, pasan cosas como estas. Me pasó una vez en un proceso que el jefe de la persona, nos estábamos reuniendo a mitad de proceso, me llamó para ver cómo iba el proceso con Juan, y este era el jefe, imagínense que se llamaba Pedro, y entonces Pedro me dice en la reunión, me dice, es que Juan no está logrando esto y por eso te llamé, porque Juan esto, y se empezó a molestar, era interesante, se empezó a molestar porque Juan no estaba logrando ciertas cosas. Y me dice, es que Juan debería hacer esto, y Juan debería hacer esto, y empezó a subir la voz, y en algún momento le dije, oye Pedro, está tan interesante lo que me estás comentando que ¿por qué no llamamos a Juan a esta reunión? Juan está aquí en la oficina de al lado. Y en ese momento él se da cuenta, se ríe y me dice, claro, ya me di cuenta, te estoy regañando a ti para que tú regañes a Juan. Entonces, ¿por qué comento esta anécdota? Porque también como coaches tenemos que saber cuál es nuestro rol y cuál no es nuestro rol dentro de ese sistema. Y tenemos que saber influenciar y mover al sistema para beneficio del proceso del ejecutivo. Pero no podemos caer en una especie de burbuja donde el 100% del compromiso de cambio del ejecutivo y de mejoramiento del ejecutivo es del coach. En tal caso debería ser del coachee.
Pero la organización no solo es la que paga, la organización es el sistema de apoyo para que ese ejecutivo se desarrolle. Y muchas veces hay cosas que no se logran en los procesos de coaching porque el sistema alrededor del coaching no da para que eso se logre. Y en cierto sentido, tú eres coach del ejecutivo, pero eres asesor informal de ese sistema. Entonces, preguntas así y rápidamente viendo como qué elementos tener en cuenta, qué conversaciones tener en cuenta antes de un proceso de coaching. Y este antes yo lo enfatizo muchísimo. Hay que hacer un buen diagnóstico previo. ¿Desde qué entiende la organización por coaching? ¿Qué quieren lograr? ¿Sí? Cuando dicen, es que este líder es poco flexible con su gente, ¿cuáles son las conductas asociadas a ese comentario? ¿Qué es lo que ese líder está haciendo o no haciendo que les hace concluir eso? ¿Cuáles van a ser los beneficios de que el ejecutivo logre eso y cuáles son las consecuencias de que no lo logre? Muchas veces te cuentan la historia del problema, pero no te cuentan la historia de los intentos de solución. Entonces, una pregunta muy importante es, bueno, ¿y qué han hecho? ¿Y qué ha hecho el ejecutivo para resolver eso? ¿Y qué ha hecho la organización para apoyarle? Y lo que ha hecho, qué tanto ha funcionado y qué tanto no ha funcionado. O sea, no podemos entrar al proceso de coaching en ceros y sentarnos con el ejecutivo sin un diagnóstico previo y sin entender mejor el sistema alrededor. Inclusive, ¿cómo es evaluado ese ejecutivo? ¿Hay algún 360? ¿Hay alguna encuesta de clima laboral del área del ejecutivo? Y en lo posible reciente, porque luego te dan algunas de 5 años atrás. Todo ese tipo de información es muy valiosa. ¿Con quiénes entrevistarte? ¿Con quiénes entrevistarte previamente? Y a su vez, que todas esas entrevistas te den información y te den miradas complementarias, pero a su vez que no sesguen el proceso. Y hay que también tener un poquito de cuidado, porque también eso puede generar más resistencias en el ejecutivo mismo, cuando ve que estás conversando con recursos humanos, con su jefe, con esto, tienes evaluaciones, etcétera. Otro tema importante acá es cómo entender o cómo conocer mejor cómo es percibido ese ejecutivo por sus colaboradores. Y hay por ejemplo, modelos de coaching donde tú asistes a ver al ejecutivo en acción, por ejemplo, retroalimentando a un colaborador, por ejemplo, dirigiendo una reunión, y se llama Shadow Coaching, en donde tú asistes, observas al ejecutivo, que es tu cliente. Obviamente, yo no recomiendo hacerlo antes de iniciar el proceso, porque acuérdense que el observador del sistema afecta al sistema, pero en cierto momento del proceso podría ser conveniente. Voy, observo, no intervengo para nada, simplemente saludo y que al otro le quede claro cuál es mi rol, indudablemente, para que no se genere fantasmas de quién soy yo en la sesión. Y después me quedo con el ejecutivo y lo realmente en privado. Ese es un modelo muy bonito, muy interesante, pero hay que saberlo manejar. Entonces, a lo que quiero llegar, y por eso me centro en estos elementos previos, es cuando trabajas con un ejecutivo en una organización, estás trabajando con el sistema, no solo con el ejecutivo. Hay que conocer el sistema. Y hay que tratar de tener cierta influencia en el sistema para beneficio del ejecutivo. Y quiero terminar con una anécdota. Me dice un ejecutivo una vez, es que mira, realmente yo no entiendo qué es lo que mi jefe espera de mí. No lo entiendo, no sé, no me queda claro. Yo tenía acceso a su jefe, porque entre otras era quien me había contratado. Entonces le dije al ejecutivo, le dije, oye, ¿me permites hablar con tu jefe y hacerle este comentario? Y me dijo, sí, claro. Hablo con el jefe y le digo, oye, mira, salió en la sesión que Juan no tiene claro lo que esperas de él. Que aunque se lo has dicho muchas veces, no lo tiene claro. Entonces, es posible que antes de la siguiente sesión tú tengas una reunión con Juan y le clarifiques lo que esperas de él. Y el jefe hasta me agradeció el comentario, me dijo, claro, encantado. Es más, yo no sabía que no lo tenía claro. Y eso destrabó un poquito el proceso. Y en ningún momento rompe la confidencialidad del proceso. Entonces hay que saber moverse. Hay que saber manejar lo que se llaman círculos de confidencialidad. Porque puede ser que en algún momento del proceso yo necesito hablar con recursos humanos. Inclusive para validar ciertas cosas que el coach me está diciendo. En algún momento del proceso puede ser que sea necesaria una reunión para ver cómo va el proceso. Reuniones en donde a propósito es muy bueno que esté el ejecutivo presente, porque me pasó una vez que estaba trabajando con un ejecutivo para fortalecerlo en su empowerment, pero las reuniones de evaluación de cómo iba el ejecutivo se hacían sin el ejecutivo. Y entonces yo le decía a su jefe y a recursos humanos, oigan, ¿no les parece un poco contradictorio que me contrataron para ayudarle a este ejecutivo a que tenga más empowerment, pero las reuniones para evaluar al ejecutivo son sin él? Entonces, ¿dónde está el empowerment? Parecía reunión de los profesores del colegio con los papás del niño sin el niño presente.
pero resulta que el proceso iba enfocado a que el niño fuera más empoderado y empoderara más a su propia gente. Entonces había cierta incongruencia. Entonces, en ese sentido es muy conveniente que te metas más al sistema y entender que, volvemos a lo mismo, el proceso de coaching es confidencial, hay que generar una burbuja de confianza indudablemente, pero a su vez hay que entender que esa burbuja está dentro de un sistema y tu coach al ser contratado termina siendo influenciado y por ende también puedes influenciar al sistema que te contrató. Pues el tema daría para mucho más, pero creo que el objetivo de esto era generarles ciertas inquietudes, que las preguntas que se lleven hoy de esta charla les ayuden mucho más que las que trajeron y hablar un poquito desde cierta experiencia de algunas facetas importantes cuando vendemos o compramos servicios de coaching para ejecutivos dentro de las organizaciones. Pues, Olvi, me gustaría abrir una segunda ronda de preguntas ya para empezar a cerrar nuestra charla. Excelente, gracias Ricardo. Vamos entonces a continuar con las preguntas finales. Alfonso Rodríguez nos dice, ¿cómo hago para inscribirnos en la formación en el DF? Esta te la contesto. Tienes que escribir a infomexico@alonsoya.com. Alonso ya con Z, y también la página web donde hay información es alonsoya.com. La próxima formación es el 12 de julio. También mañana tenemos una formación de Team Coaching con Ricardo Escobar y pueden conseguir la información en certificaciones@sgtalentconsulting.com. Y bueno, hay muchas más formaciones que ahora les voy a ir detallando. Vamos a seguir con la otra pregunta. Soco Cárdenas nos dice, ¿aconsejas combinar procesos de Team Coaching con capacitación? Ya que muchas empresas no conocen qué es el Team Coaching, no conocen qué es el Team Coaching. Hasta ahora me he dado buen resultado, pero ¿cómo lo recomiendas tú? Mi estimada Soco, muchas gracias por tu pregunta. Soco es una exalumna de la certificación de Team Coaching, por lo cual agradezco tu pregunta y me queda muy clara la pregunta. Soco, yo lo generalizaría, si es conveniente no solo mezclar Team Coaching y capacitación, sino si es conveniente mezclar coaching y capacitación. Creo que lo hablábamos al principio de la charla. Para desarrollar ejecutivos, y tal vez lo mismo serviría para desarrollar equipos, es una combinación de capacitación, coaching y el enfrentarse a retos reales y ser retroalimentado sobre cómo esa persona o ese equipo se está enfrentando a retos reales. Entonces, desde esa perspectiva es muy conveniente la mezcla de capacitación y coaching. Lo que yo tendría cuidado es mezclarlas en la misma intervención y por el mismo coach. ¿Por qué? Porque el coaching se basa en ayudarle al otro a aprender, no en enseñarle nada. Y la capacitación se basa en enseñarle. Entonces son dos modelos complementarios, pero que usan técnicas, casi diría, contrarias. Entonces, si tú misma estás capacitando y coachando al mismo equipo, o capacitando y coachando al mismo ejecutivo, puedes caer un poco en generarle ciertas confusiones donde ese ejecutivo o ese equipo siempre se va a ir a lo que le es más cómodo. Y lo más cómodo es, dime cómo, dime cómo, dime cómo. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que siempre te van a querer jalar hacia la capacitación, porque es más cómodo que me digas cómo a que me retes a que yo encuentre los cómo. Entonces, como modelo, sí es conveniente y muy necesario que el ejecutivo o el equipo, a la par que tienen procesos de coaching, también tengan procesos de capacitación, ¿sí? Y mucho más si son cosas técnicas que no se pueden resolver en un proceso de coaching, pero en la misma intervención y por la misma persona y al mismo tiempo yo tendría un poquito de cuidado porque puede generar confusiones. Perfecto. Ok. La siguiente, Luciane Magaláes nos manda un saludo. Buenas noches, Ricardo y Olvin desde Brasil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lucian, nuestra representante en Brasil. Muchas gracias por estar en la charla. Así es, un abrazo, Luciane. Y próximamente en Brasil, en Rondonópolis, inicia la formación internacional de coaching neurolingüístico el 12 de septiembre. Así que también atentos, pueden pedir información en efatacoaching.com.br. Seguimos. Gilbert Auber nos dice, excelente presentación, te felicito, Ricardo. Muchas gracias, Gilbert. Y Claudio Gómez nos dice, estudio coaching integral en Chile
¿Es importante especializarse en life coaching? Muy buena pregunta, Claudio. Yo creo que el especializarse siempre es importante. Cuando aprendemos coaching como metodología general, el siguiente paso, creo que nos pasa lo de los médicos, ¿no? O sea, ya somos médicos, ahora, ¿en qué me quiero especializar? En niños, entonces me meto por el lado de pediatría, me quiero especializar en cáncer, entonces me meto por oncología, geriatría, qué sé yo. Y creo que en coaching pasa un poco lo mismo. Yo lo que te diría, Claudio, es lo siguiente. Cuando uno se forma como coach, nos pasa un poco como decía Sócrates, solo sé que nada sé, y eso nos despierta la necesidad de saber más para tener mucho más elementos y mucho más herramientas para ayudarle a nuestros clientes. Entonces, creo que a medida que te vas especializando en ciertos targets, en ciertos mercados específicos, también necesitas entrenamientos complementarios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si tú quieres hacer life coaching, además de una formación en coaching, podría ser, y por muy completa que sea esa formación, podría ser conveniente que te metas con otros entrenamientos ya muy enfocados, no solo a life coaching, sino enfocados, inclusive cierto, qué sé yo, un buen curso de inteligencia emocional, mindfulness, no sé, depende de qué estemos hablando, que complementan y te van a dar más elementos y más herramientas para entender ese mercado específico al que te quieres dirigir. Desde ese punto de vista, claro que recomiendo esa especialización. Vuelvo y repito, nos pasa como los médicos, ¿no? Bien, bien. Claudio está aquí estudiando en la Academia Impact, en el programa de Excelente. coaching integral de HCN también. Bien. Yesenia Róbalo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el coaching neurolingüístico y el coaching empresarial? A ver, creo que coaching neurolingüístico habla del enfoque, ¿sí? Es un enfoque basado en la neurolingüística, en la PNL. Y coaching empresarial habla de la aplicación. Entonces, no es que haya diferencias, es que estamos hablando de dos niveles diferentes. O sea, una cosa es el enfoque de coaching y otra cosa es dónde se aplica. El coaching neurolingüístico se aplica tanto en life coaching como en coaching empresarial, ¿sí? Cuando tú me dices coaching empresarial, estamos hablando es del escenario donde se aplica el coaching, más que de un tipo de metodología de coaching. Obviamente, sí, y complementando con lo que comentábamos de la pregunta de Claudio, si vamos a hacer coaching empresarial, aunque las bases de la metodología son las mismas y vienen de la neurolingüística, pues tengo que conocer mejor el mundo de los ejecutivos, meterme a conocer, por ejemplo, de herramientas de evaluación de ejecutivos, y entre más conozca el mundo del ejecutivo, mejor. O sea, por ejemplo, yo que hago mucho team coaching, pues he tomado muy buenos cursos de manejo efectivo de reuniones, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el team coaching tiene mucho que ver con reuniones de equipo. Entonces, creo que, resumiendo la respuesta es, una cosa es el tipo de coaching y otra cosa es en qué escenario se aplica ese coaching. Bien. Claudio Gómez nos dice que muchas gracias. Soco Cárdenas nos escribe, muchas felicidades Ricardo, excelente webinar, al 100% de tus palabras valen oro, me super ayudó como coach ejecutivo y team coaching. Nunca acabaré de aprender de ti, valiosa ponencia. Muchas gracias, Socorro, y muchas gracias por estar en esta charla. Eres un buen ejemplo de esas personas que constantemente están aprendiendo. Y así debe ser, y creo que esa es una característica de un buen coach, ¿no? O sea, nunca vernos como producto terminado. Así es, el aprendizaje es infinito. Oye, Ricardo, con esa última observación, pregunta y comentario nos despedimos. Agradezco enormemente este espacio que nos has brindado esta semana. Sabemos que tu agenda está muy full de trabajo, qué bueno. Ya mañana inicias una formación de Team Coaching allá en el Distrito Federal. También hay una conferencia próximamente junto a la Cámara de Venezolanos en el DF hablando sobre exactamente sobre esta misma conferencia, donde pueden buscar información en infomexico@alonsoya.com. Si quieres dar unas palabras finales, Ricardo.
Sí, con todo gusto. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Tenemos varios programas próximamente, como comentaba Olvin, hablando específicamente de coaching neurolingüístico en Ciudad de México. Vamos a arrancar también en Panamá, vamos a arrancar en Barranquilla, en Colombia, en Santiago de Chile. Esto es una invitación a que nos profesionalicemos. Sí, es muy importante lo que decía. O sea, el coaching ya es una profesión y lo es desde hace tiempo. Entonces, hay que profesionalizar nuestra práctica de coaching y además hay que especializarnos. Entonces, quienes les interese hacer coaching o su mercado los lleve y les pida el que sean coaches o como recursos humanos, se den cuenta que con formación o sin formación está haciendo coaching continuamente, es muy importante profesionalizarnos y es muy importante, y aquí profesionalizarnos quiere decir tomar una buena certificación de coaching. Quienes hagan coaching individual y quieran meterse al mundo de los equipos, entonces una muy buena formación en team coaching. Este tema de profesionalizarnos es muy, muy, muy importante para beneficio del nombre del coaching. Todos necesitamos que se hable muy bien del coaching. Es una metodología espectacular que ayuda muchísimo al desempeño y al desarrollo de las personas, y entre más profesionales seamos, más crecerá ese mundo del coaching en todo sentido. Así es. Bueno, Ricardo, muy buenas noches y muchas gracias. No me quiero despedir sin antes comentarle y recordar el 12 de julio en Ciudad de México, el 27 de junio tenemos Tip Coaching aquí en Chile, como dijo Ricardo, una especialización, un nivel 2. También tenemos nuestro Congreso Internacional de Coaching el 18 y 19 de octubre en Ciudad de México. Y para mayor información sobre el Congreso pueden visitar congresohcn.com. Hay más de 13 especialistas internacionales que se van a dar cita en la Ciudad de México, en el Hotel Crown Plaza, para brindar las ponencias de primera mano y de temas de actualidad en cuanto a la profesionalización del coaching. También tenemos mentoring profesional en Bogotá, team coaching en Argentina, coaching neurolingüístico en Brasil. Visiten hcnworld.com para mayor información. Nos vemos entonces muy pronto. Mañana les voy a hacer llegar el link de esta conferencia para que la puedan disfrutar nuevamente y compartirlo también con sus amigos y colegas. Buenas noches, Ricardo, una vez más, y gracias a todos por su asistencia. Buenas noches a todos, muchas gracias.